Pero en esta mañana me gustaría de que nos hiciéramos la pregunta siguiente: ¿qué aporte, qué enseñanza ha hecho la Biblia, la palabra de Dios, para arrojar luz acerca de la verdad? Jesús en estos dos versículos trata de hacernos entender tres cosas fundamentales. Está dirigida en primer lugar para aquellos que creemos en Él y en su palabra, pero también para los que están buscando saber en alguna manera cuál es la verdad. Conocerle a Él es conocer justamente a través de la palabra de Dios esa verdad. El desafío de Jesús es que si permanecemos, si nos mantenemos en su palabra, alcanzaremos libertad, ¿no?, a través del conocimiento de la verdad, que es Él mismo. Tres cosas quiero decir en esta mañana o reflexionar a la luz del texto bíblico. La primera es que conocemos a Jesús a través de su palabra. Dice Jesús al comenzar allí: si ustedes permanecen en mí, mi palabra, serán. Y continúa el texto. Esta expresión es una definición categórica de Jesús acerca de sí mismo. Él dice: permanezcan en mi palabra, no dice en mis palabras. ¿Por qué? Porque esto significa que Jesús es en sí mismo esa palabra de verdad. Jesús está pensando en el conjunto de todo lo que ha enseñado a lo largo de su caminar por esta tierra. A lo largo de toda la Escritura, Jesús se define a sí mismo como la verdad encarnada, lo que lo hace a través de varias expresiones que están registradas en la palabra de Dios, muchas de las cuales usted repite porque las tiene incorporadas. Por ejemplo, muchas están en Juan, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11. Usted puede encontrar esas famosas definiciones de el yo soy. Yo soy el pan de vida, Juan 6. Yo soy agua de vida, Juan 4. Yo soy la luz del mundo, Juan 8. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Yo estoy en el Padre, Juan 10, 38. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14. Y concluye, si esto le parece poco, con yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Todos estos yo soy están identificando a Jesús como la verdad. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús para esta autodefinición de sí mismo? El objetivo es uno, y es clarificarnos a través de la misma palabra de Dios, allí en Juan 20, 31, las razones del por qué. Pero estas cosas se han escrito, dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el que cree tenga vida en su nombre. O sea, cada una y todas estas definiciones apuntan a Jesús mismo como la verdad. El concepto aquí de la permanencia en su palabra se hace más sólida aún cuando vemos las mismas enseñanzas de Jesús en el mismo párrafo que encontramos del Evangelio de Juan. En 15:7 dice Jesús: si permanecen en mí, otra vez, hago hincapié y lo tengo con mayúscula porque en la Escritura, por ejemplo, en esta versión de las Américas, lo pone con mayúscula, en mí, y mis palabras, ahí sí, dice, permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. La respuesta a la frase permanecer en mi palabra, aquí se refiere al conjunto de todas las enseñanzas que Jesús dio a lo largo de su caminar por esta tierra. Que en resumidas cuentas es para que nosotros entendamos y conozcamos que el Hijo de Dios, Jesucristo, es la verdad en sí misma, es la verdad encarnada. Él es la verdad.
Aquí cuando Jesús dice permanecen en mi palabra, se refiere al conocimiento de toda la verdad. Es así que cuando permanecemos en su palabra, estamos convencidos de que esa verdad y que vivimos en esa verdad y que esa verdad es la que nos hace libre, como dice Jesús. Permanecer en la palabra es como el pan del cielo, que da vida, que sostiene el alma. De modo que cuando estamos en su palabra, cuando permanecemos en su palabra, tenemos el alimento que necesitamos. La palabra es también como el agua viva, dice Jesús. De modo que cuando permanecemos, cuando estamos en su palabra, estamos siendo vivificados por esa misma palabra. La palabra es también como la luz del mundo. De modo que cuando permanecemos en esa palabra estamos siendo iluminados para que veamos todo a la luz de la palabra de Dios. Permanecer en la palabra es ser un verdadero discípulo. Por eso Jesús no solo nos dice que debemos ser discípulos conocedores de su palabra, sino que debemos permanecer en ella. Y aquí, a manera de conclusión a este punto, o sea, conocemos a Jesús más profundamente a través de la palabra. Una aplicación práctica sería que si queremos conocer a Jesús como persona viva, real, obrando y guiando nuestras vidas, es necesario conocerle a Él a través de su palabra. La palabra es la que nos revela la imagen clara de Jesús. Dejo en claro el punto. Jesús es en sí mismo la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Entonces dice, bueno, ¿y la palabra qué es entonces? La palabra es lo que refleja esa imagen de esa verdad. Es las enseñanzas de Jesús mismo. Si usted tiene a Jesús en su corazón, entonces usted debe permanecer en la palabra, porque si usted quiere hacerse una imagen de la verdad de Dios a través de Jesucristo, no tiene que pensar de manera mística o imaginaria. ¿Sabe por qué? Porque la revelación de Jesús como la verdad está aquí. Cuando usted conoce a Jesús como Señor y Salvador, la verdad ha comenzado a vivir en su corazón, en su mente. Y usted ya no se gobierna por su verdad o por una verdad que alguien haya dicho, sino por la verdad de la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a entender un principio fundamental. Conocer a Cristo es tener la verdad de nuestro corazón, la verdad absoluta, la verdad innegable, la verdad de la vida eterna. Eso es. La segunda cosa que encontramos aquí, la primera es que conocemos a Jesús a través de la verdad. Pero la segunda cosa que Jesús dice, que somos discípulos de Él si permanecemos en su palabra. El versículo continúa: si ustedes permanecen en mi palabra, vuelvo a insistir, verdaderamente entonces serán mis discípulos. O sea, cada uno de nosotros individualmente, si tiene a Cristo en su corazón, entonces está en la verdad de Dios. Tiene a Cristo como la verdad. Pero a partir de allí, dice, con esa permanencia en la palabra, usted pasa a ser discípulo de Cristo, discípulo del Hijo de Dios. La palabra permanecer acá significa, técnicamente y claramente en la traducción, no abandonar. Permanecer significa conocer la única verdad que Jesús revelaba en su palabra. Y es saber que esa verdad es Jesús. No habrá ninguna otra verdad que esté por encima de ella. Esta es en nuestra vida la verdad absoluta y no hay nada fuera de ella. O sea, no puede haber un pensamiento, una verdad por encima de la misma verdad que es Jesús.
Cuando alguien le cuestiona su creencia, usted debe estar firme de que usted tiene la verdad. Y si se me permite la redundancia, la verdad verdadera en su corazón, entonces tiene la seguridad eterna. Permanecer significa no solo sentirnos atraídos por alguna verdad que no sea la de la palabra de Dios. Que esta revelación sea central en nuestra vida cada día, que no haya nada por encima de ella que afecte nuestra convicción y nuestra creencia. O sea, cuando alguien le hace tambalear en su fe, usted debe aferrarse a la verdad. Eso significa aferrarse a Cristo, pero cuando se quiere defender, usted tiene la verdad bíblica, que es la palabra de Dios, que ha sido encarnada y que ahora usted tiene como herramienta para defenderse. Permanecer significa descansar en la gracia y en el poder de Dios. Es no alejarnos a otro lugar para encontrar alguna otra verdad. La única verdad que traerá paz a nuestro corazón y nos dará una clara dirección es la verdad de Jesús. Significa que nunca dejaremos de comer y de beber del pan del cielo, el agua viva, como si la vida pudiera encontrarse en ningún otro lugar que no sea en Cristo y en su palabra. Permanecer significa nunca dejar de caminar en la luz de la palabra, como si otra luz pudiera mostrarnos algún secreto del camino de la vida. La iluminación total es Jesús y su palabra, que es toda la verdad. Esta permanencia nos lleva a la segunda declaración que hace Jesús, que seremos considerados por Él como verdaderamente sus discípulos. Si permanecen en mí, dice, entonces serán mis discípulos. La pregunta es, ¿qué es ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Esta frase implica que hay discípulos que verdaderamente no lo son. La palabra verdaderamente aquí significa realmente. Jesús dice, ¿realmente son mis discípulos? En otras palabras, hay discípulos auténticos y hay discípulos que no lo son. O sea, evidentemente no son considerados ni siquiera discípulos. Creen en cualquier cosa, menos en la verdad de la palabra. La división no está solo en estos dos, discípulo de Jesús o no discípulos de Jesús, sino en tres grupos. Personas, en primer lugar, que no tienen ninguna intención de seguir, de conocer la verdad absoluta que es Cristo Jesús. El segundo grupo tiene que ver con los que tienen un conocimiento y una creencia superficial. O sea, que nunca han echado raíces. Y el Señor Jesús hace una enseñanza acerca de eso, ¿no? Acerca de no echar raíces. Quedarnos con el conocimiento superficial, donde no internalizamos a Jesús como Señor y Salvador, donde nuestra convicción tambalea porque no creemos en profundidad en Cristo Jesús y entonces, por lo tanto, también dudamos muchas veces de la enseñanza de la palabra de Dios. Así como nos ha enseñado el pastor el domingo pasado, la palabra es inspirada. Por lo tanto, nada de lo que hay ahí está de más. Todo Dios lo ha permitido que lo ponga allí. Y usted diría, bueno, pero tal vez algunas cosas yo no las hubiera puesto porque no son. No, Dios las permitió, están allí, porque es inspirada. Porque los hombres que la escribieron, como bien fue explicado el domingo pasado, no escribieron por su propia cuenta, sino dice la Escritura que fueron inspirados. El soplo de Dios estuvo sobre ellos para escribir la gloriosa palabra de Dios. Y el tercer grupo tiene que ver con los que sí creemos y nos consideramos verdaderos discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús hace esta distinción? Nos surge la necesidad de preguntarnos, ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A los que no creen?
A los que creen más o menos, bueno, hay algunas cosas que creo y otras que no creo. O a los que verdaderamente permanecemos en su palabra, creemos a toda la verdad y entonces nos consideramos sus discípulos. O sea, Jesús ahí cuando comienza en el versículo 30 del pasaje que hemos abierto, dice que al hablar Jesús estas cosas, muchos de ellos creyeron. O sea, aquí el punto es creer a la verdad, que es creer a Jesús mismo y a su palabra, que refleja la imagen de toda la verdad que Él es en sí mismo encarnada. ¿Qué es entonces un verdadero discípulo? ¿O qué quiso decir Jesús con eso allí en el versículo 31? Verdaderamente ustedes son mis discípulos. Realmente ustedes son mis discípulos. Para Jesús un verdadero discípulo es lo mismo que nosotros llamamos un verdadero cristiano o un verdadero creyente. No hay una distinción. Jesús no está diciendo que un verdadero discípulo necesita un segundo escalón. O sea, primero llega a ser un creyente y después un discípulo. Y eso no es así escrituralmente y en la enseñanza de Jesús. Porque cuando Jesús nos manda a cumplir con la gran comisión, aquello que una vez que salimos de la puerta de este lugar comienza nuestra misión. Cuando salimos allí, Jesús no nos manda a ser creyentes. Vayan y hagan creyente aquí por el barrio. No, dice, vayan y hagan discípulos. No hay dos escalones, hay uno solo. Los que permanecemos en la verdad, los que permanecemos en Jesús, dice, vamos a ser directamente discípulos. Eso significa que estamos en el proceso del aprendizaje tiempo completo a través de la palabra de Dios para llevarla hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo que la marca de un verdadero discípulo es la permanencia, la firmeza, la perseverancia, la obediencia al poder de la palabra de Dios. El haber probado temporalmente alguna verdad, tal vez alguna parte de la gracia, tal vez parte del pan de vida o el mismo resplandor de la palabra, esto no nos hace cristianos ni verdaderos discípulos. La señal de que somos cristianos, verdaderos discípulos, es que probamos que permanecemos en su palabra y la obedecemos. Debemos hacer real la misma confesión que hizo el apóstol Pedro allí en Juan 6, 68 y 69. Cuando es confrontado por Jesús acerca de si se quieren ir ustedes. Y Pedro responde, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es la convicción a la que quiero llevarle en esta mañana. Si tiene algún tipo de duda, si está tambaleando en su fe, piense como Pedro. No hay a dónde ir, no hay otra verdad. La única verdad es Jesús. Y está revelada y reflejada en las enseñanzas de su palabra. Si usted tiene problemas para su caminar diario, si tiene problemas para entender por qué me pasa lo que me pasa, que nos pasa a todo, aún al que está aquí arriba. O sea, tenemos esos tiempos. Sin embargo, cuando volvemos a la palabra, la fe se activa, la convicción vuelve a la realidad y sabemos que la voluntad perfecta de Dios se sigue manifestando en nosotros. Tercera cosa para cerrar el mensaje de esta mañana. La tercera cosa quizás es la que queremos escuchar más. Jesús nos hace libre a través de su palabra. Termina el versículo 32 y dice, y conocerán la verdad, dice Jesús, y la verdad los hará libre. La condición para que todo esto acontezca es simple: permanezcan en mi palabra, dice Jesús.
La bendición será inevitable al crecer y continuar en obediencia a su palabra. Eso es conocer la verdad, y esa verdad es la que nos hace libres. Allí hay algunos pasajes para reafirmar este concepto. En Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En 14:6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pablo en Efesios 4:21 dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Esa es la que nos hace libres. Tal conocimiento es revolucionario para el mundo descreído de toda verdad, donde se ha abonado la esperanza de descubrir la verdad absoluta en alguna cosa o en alguna discusión filosófica, pero finalmente la única verdad es Cristo, y esa es la que tenemos que seguir. Hay muchos hoy, como dijimos en el comienzo, como Pilato, que se siguen haciendo la cínica pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato lo tenía enfrente y no creyó. Esa es una tragedia por la que pasa mucha gente hoy en día, que se enfrenta a la verdad que es Cristo y no cree y no la acepta, porque creen que esa no es la verdad y siguen buscando alguna verdad que les satisfaga, y nunca encontrarán. Cuando Jesús dice, vengan y beban del agua viva, porque después no tendrán sed jamás, eso significa que si crees en Cristo después no tendrás la necesidad de buscar nada más, porque Él, como dice la Escritura, lo llena todo en todo. La verdad no viene solo de conocer la revelación de las Escrituras en cuanto a Cristo, viene también a través de la guía de su Espíritu Santo. O sea, en la verdad está reflejada la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la Escritura, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no acepta porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque viven ustedes y estará siempre con ustedes. La Escritura son la revelación de la verdad divina. Ella es, Jesucristo es la verdad encarnada, revelada. El Espíritu Santo enseña que por medio de ella los creyentes entonces conocemos a Jesús. Jesús oró por nosotros en la oración sacerdotal, allí en Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Escritura es completamente suficiente para todos nosotros para conocer y entender la verdad. Pasaje que fue citado el domingo pasado, pero que merece ser citado nuevamente. El apóstol Pablo, cuando lo aconseja al joven Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Esa es la palabra viva. Esa es la palabra que penetra, esa es la palabra que transforma, que cambia, que llama a la reflexión, que llama a la meditación en profundidad. Quiero concluir. ¿De qué nos hace libre Jesús? ¿De qué nos hace libre Jesús? Dice que si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Creer en Jesús, obedecer su palabra, conocer la verdad trae libertad espiritual. Voy a mencionar 6 cosas. No voy a leer los pasajes bíblicos por cuestión del tiempo, pero aparecen en la pantalla. La primera cosa, Jesús nos hace libre de las mentiras de Satanás. Él es el padre de mentira y trata de engañarnos todos los santos días para tratar de confundirnos acerca de la verdad absoluta. Jesús nos libra de la condenación eterna. Si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, del juicio, de la ignorancia espiritual. Si conocemos a Jesús, tenemos la obligación de conocer la verdad de su palabra, porque si no viviremos en ignorancia espiritual.
y creeremos cualquier cosa. Será como dice Pablo, que seremos arrastrados por todo viento de doctrina. Cuando alguien viene y dice, la cosa es por aquí, vamos para allá, y cuando cambia, vamos para el otro lado. Eso no es posible. Necesitamos entender, conocer en profundidad, refutar cuando la verdad no está siendo dicha como corresponde. Nos libera de la muerte espiritual. Nos libera de lo más trágico de nuestra vida, que es del pecado. Conocer la verdad, así con mayúscula, como una realidad general no es suficiente. Sí, yo creo. No. Necesitamos entender que Cristo es la verdad, pero que de ella se desprenden miles de verdades, las cuales son aplicadas en la vida del cristiano, en su caminar, permitiéndole conocer toda la verdad en plenitud. O sea, esa es la función de la palabra de Dios, que hay respuesta para cada una de nuestras inquietudes, necesidades, aún para nuestro tiempo de gozo y alegría. Antes de conocer la verdad que es Cristo, hemos sido arrastrados por nuestro pasado de pecado, por un bagaje de mentira, de Satanás engañándonos, haciéndonos creer cualquier cosa, de medias verdades. Cuando leemos la Biblia descuidadamente y entendemos o aplicamos lo que nos conviene, como dicen los grandes profesores, un texto fuera de contexto es solo un pretexto para que usted diga lo que quiere decir. Estudie en profundidad, escudriñe, medite. Meditar significa dedicarle tiempo. El salmista dice que se deleitaba en la meditación de la palabra. ¿Sabe cuánto tiempo? Día y noche. Tenemos tiempo para tantas cosas, pero no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Finalmente, por cada mentira de Satanás hay una verdad de Dios que se establece en nuestro corazón para reemplazar esa mentira. Jesucristo ha vencido en la cruz a Satanás. Por lo tanto, su verdad es la única, y deje que se inunde su corazón. Termino con una pregunta más. ¿Cuál es la verdad de Dios respecto de nuestra forma de pensar? Por ejemplo, cuando compartimos la risa con alguien, cuando cantamos, cuando soñamos, cuando amamos, aun cuando estamos enojados, cuando caminamos, cuando nos relacionamos con las personas en este mundo, con los que trabajamos, con los vecinos, con la esposa, con los hijos. ¿Cómo es nuestra manera de pensar respecto a la verdad en cuanto a la victoria espiritual? ¿Cuánto creemos que realmente, si la verdad anida en nosotros, si Jesucristo vive en nosotros, tenemos victoria espiritual? ¿Cuánto creemos en la unidad de los hijos de Dios, de los cristianos? ¿Cuánto creemos en el cielo como la esperanza eterna? ¿Cuánto creemos que existe el infierno? Predicamos poco acerca del infierno para no asustar, pero esa es una realidad. La Biblia habla de eso. Habla del cielo y del infierno. La Biblia también habla de la vida y habla de la muerte. Todo está revelado en su palabra. Y esa verdad que Jesús, si permanece en nosotros, entonces un sinnúmero de pequeñas verdades se irán descubriendo ante nuestros ojos, las cuales, cuando las creemos, cuando las aceptamos, cuando seguimos esas convicciones, ¿sabe qué va a acontecer? Seremos verdaderamente libres. No habrá nada que nos ate, no habrá nada que nos controle. Estas verdades son destellos de la gran verdad central. Y acá la palabra verdad la pongo con mayúscula, como un letrero grande, porque Jesús
Él es la verdad. Y su palabra es la revelación de todo. Y esta verdad se asentará en nuestro corazón y producirá libertad de toda atadura del pasado, del pecado que nos envuelve. Por eso corramos con paciencia, como dice Hebreo, para alcanzar el objetivo total. Todas estas verdades provienen de uno solo, Jesucristo, la verdad absoluta, luminosa y perfecta. Por eso podemos decir como conclusión, diría Jesús, así que si el Hijo del Hombre nos hace libre, seremos verdaderamente libres. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra de verdad y libertad. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte más en profundidad a través de las Escrituras. Gracias, Señor, porque ellas revelan directamente lo que tú eres, la verdad total y absoluta. Y, Señor, nos gozamos en esta mañana por el privilegio, Señor, de haber entrado en tu palabra, de habernos mirado en ese espejo. Y, Señor, si había alguna duda, si había algo que nos preocupaba o nos cargaba en este día cuando llegamos a tu casa, ahora que sabemos que la verdad absoluta está en nosotros y que si buscamos en tu palabra habrá respuesta para toda nuestra necesidad, Señor, nos vamos de este lugar con gozo, sabiendo que en nuestro corazón anidas tú y tu palabra nos guía por la senda correcta y justa. Gracias, Señor, porque somos libres, verdaderamente libres, porque hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo ha revelado esa verdad en nosotros. Y Dios el Padre nos ha aceptado como tu Hijo. Alabado y bendecido sea tu nombre en esta mañana. Lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.